Hola, soy Ramón Flores. Hoy hablaremos sobre fiebre reumática, que es una enfermedad que se produce con más frecuencia en esta parte del mundo. Es bajísimo la prevalencia en los países industrializados. Y es una enfermedad autoinmune que se produce como respuesta a una infección faringoamigdaliana, infección causada por una bacteria conocida con el nombre de Streptococcus beta-hemolítico del grupo A, más conocido como Piógenes. Es beta-hemolítico porque en lavar sangre la hemólisis que se presenta es completa. Tienen en la imagen cómo reconocer que la infección faringoamigdaliana es bacteriana. Aplicamos los criterios de Centor. ¿Qué dicen? Son 4. Primero, fiebre. Luego, adenomegalia cervical. 3, exudado faringoamigdaliano en el examen de garganta. Y 4, ausencia de tos. Se requieren 3 para poder hacer el diagnóstico clínico de faringoamigdalitis bacteriana, como en este caso. Vemos ahora la estructura de la pared de esta bacteria, de este estreptococo. El ácido hialurónico, componente de la cápsula, luego la pared celular, donde hay elementos como el ácido lipoteicoico, que se encarga de estimular la respuesta inmune exagerada en el huésped. También proteínas, la proteína M sería una de las más importantes, el carbohidrato que tiene propiedades antigénicas, el peptidoglicano que da rigidez a la pared. Luego en el citoplasma hay enzimas que van a servir para los anticuerpos contra estas enzimas, van a servir para hacer el diagnóstico serológico de esta enfermedad. Ahí tenemos la streptolicina O y la streptolicina S. El anticuerpo que se forma contra estos antígenos se conoce como antistreptolicina O, que está en el plan de trabajo de un paciente que sospechamos fiebre reumática. Hay streptokinasas, hyaluronidasas, entre otras. Entonces es importante también remarcar las sustancias que tienen como propiedad la destrucción de los glóbulos rojos. Tienen propiedades hemolíticas, como la streptolicina O y la streptolicina S, que van a producir ruptura de los glóbulos rojos. También hay exotocinas como la tipo A, B y C, que más bien se encargan de lesionar al tejido, de producir daño hístico. ¿Por qué es que se produce esta respuesta inmune contra la presencia de esta bacteria? Es la defensa normal del organismo humano. Sin embargo, ¿por qué esta respuesta inmune termina dañando órganos de la economía? Lo que pasa es que los antígenos de este estreptococo van a producir reacción cruzada con antígenos hísticos humanos. Entonces, la inmunidad, al tratar de destruir la bacteria, termina lesionando órganos importantes, como el corazón, las articulaciones, por ejemplo, como vamos a ver después. Esta enfermedad se presenta en un 3% en pacientes que no reciben tratamiento para las infecciones faringoamigdalianas. La Streptococcus beta-hemolítico, cuando se presenta como infección en la faringe, puede producir fiebre reumática. Pero cuando se presenta como etiología de una piodermitis, no. Tiene que ser la localización a nivel faringoamigdaliano. La etiología, tanto de faringoamigdalitis como de piodermitis, sí puede producir la glomerulonefritis post-infecciosa. Entonces, la fiebre reumática es un proceso difuso, multisistémico, que va a afectar a varios órganos importantes, como el corazón, las articulaciones, va a dar artritis a nivel de cerebro, tejidos subcutáneos y cutáneos. A nivel de tejido conectivo se va a producir un daño de las fibrillas y la sustancia de la matriz fundamental. Y de los vasos pequeños va un proceso inflamatorio, una vasculitis generalizada, pero sin formación de trombos. En el tejido conectivo hay degeneración fibrinoide
intersticio el edema. Las fibras colágenas van a fragmentarse y desintegrarse. Va a haber una infiltración de un tipo de fibrohistiocytos conocidos como las células de Upchurch, que van a formar el nódulo de Upchurch, que es patognomónico de carditis reumática. En el endocardio las válvulas tienden a unirse, a soldarse a través de las comisuras y luego calcificarse. Las cuerdas tendíneas también se pueden acortar y dan lugar a patologías como estenosis o insuficiencia mitral o doble lesión mitral. En cuanto al cuadro clínico, aquí aplicamos la mnemotecnia conocida como cáncer. ¿Cuáles son los criterios? Los criterios mayores, de una vez, criterios mayores para esta enfermedad fibromática. Cáncer, la C de carditis, la A de artritis, la N nódulos subcutáneos, la C corea de Sydenham y la R eritema marginado. Cáncer entonces son los criterios mayores de fiebre reumática. El proceso inflamatorio se va a producir de 2 a 3 semanas de haberse presentado la infección faringo-amigdaliana. Va a haber fiebre, síntomas generales. Ahí tienen la diapositiva, los criterios mayores y su presentación, su frecuencia. Podemos comentar lo siguiente. ¿Cuál de estos criterios mayores es el más sensible? El más frecuente es artritis. ¿Cuál de estos criterios mayores es menos frecuente? Corea de Sydenham, 5 a 10%. ¿Cuál es el que deja secuela o puede dejar secuela? Es la carditis. Los demás compromisos no producen secuela, no dejan secuela. La artritis, entonces, es el criterio o el compromiso más frecuente, pero también es menos específico. ¿Qué articulaciones se comprometen? Articulaciones grandes, como rodillas, tobillos, codos y muñecas. Es asimétrico y va migrando la artritis. No va a dejar secuela, no produce erosión, no produce deformidad. Y generalmente son de evolución benigna. En 2-3 semanas remite la artritis. La pancarditis es mucho más que un compromiso de válvulas, es una pancarditis. Puede haber afectación del pericardio, del miocardio, de las válvulas cardíacas. Va a comprometerse las válvulas principalmente y da lugar a estenosis mitral o a insuficiencia mitral. Por lo tanto, vamos a poder ocultar los soplos de este tipo de lesiones. De estenosis mitral, el soplo mesodiastólico de llenado con timbre grave, es el retumbo diastólico, mientras que para insuficiencia más bien es un soplo holosistólico de regurgitación y el timbre es en chorro de vapor, es bastante agudo. Puede también producirse insuficiencia tricuspidia, es un soplo semejante a la insuficiencia mitral. Las válvulas que menos se afectan son la tricúspide y la pulmonar. Corea de Sydenham se presenta en 20% aproximadamente de los pacientes van a presentar movimientos involuntarios, sobre todo a nivel de la cara y de las extremidades, y a veces son bastante violentos, que el paciente termina lastimándose. Según la estadística, se produce con más frecuencia en el sexo femenino, en las niñas. Y se va a presentar luego de 3 meses de haberse presentado la infección bacteriana. También la evolución es benigna, se va a resolver en un periodo de 1 a 2 semanas, inclusive sin que se le dé tratamiento al paciente. Eritema marginado. Es un exantema eritematoso, no produce prurito, es macular, tiene bordes un poco homogéneos, la forma redondeada, pero el centro es un poco pálido y las lesiones son de diferente tamaño. Es el eritema marginado, que es la manifestación rara, es una manifestación rara, menos del 5% van a presentar. Los nódulos subcutáneos también son raros, no se acostumbra a ver de tipo
de lesiones. Son firmes, indoloros, inmóviles. Tiene más o menos un diámetro de 0.5 a 2 centímetros. ¿Y dónde es que aparecen estos nódulos? En zonas de extensión, a nivel de las articulaciones en las zonas extensoras. Entonces ya hemos visto los criterios mayores. Respecto a los criterios menores tenemos ahí artralgias, fiebre y entre los principales. Luego de laboratorio, una velocidad de sedimentación elevada, leucocitosis, proteína C reactiva elevada. Pregunta de examen. ENAM 2006. ¿Cuál de los siguientes no es criterio mayor de diagnóstico de fiebre reumática? Aplicamos la mnemotecnia cáncer. C, carditis, es la alternativa B. La A es artritis. Poliartritis migratoria, la alternativa C es verdadera. La N, nódulos subcutáneos, la alternativa E, verdadera. La C, Corea de Sydenham, es la alternativa A, verdadera. Y por último, R es eritema, eritema marginado. Y fiebre, como hemos visto, es un criterio más bien menor. Sería la alternativa correcta. No es criterio mayor de fiebre. Para hacer el diagnóstico se requieren dos criterios mayores o un criterio menor. Y dos menores más evidencia de infección previa. ¿Cómo se hace la prevención de esta enfermedad? La prevención es aplicando penicilina G benzatínica. Ese es el medicamento que se aplica por vía intramuscular. Dosis única para prevención primaria. Se puede, como una alternativa, utilizar antibióticos de otro tipo, como acitromicina. Para el tratamiento en sí de la enfermedad, tratamiento antiinflamatorio con AINES, mejor aún con ácido acetil salicílico, por 1 a 2 semanas. También se pueden utilizar los corticoides, prednisona o metil o prednisolona. Prednisona o prednisolona en una dosis de 1.5 a 2 miligramos por kilo día, sin sobrepasar una dosis de 60 miligramos por día, por 1 a 2 semanas. Se debe mantener los corticoides hasta que desaparezca la fiebre y los síntomas generales, además del dolor articular. Y luego se debe disminuir ya progresivamente, como se hacen con todo corticoide, para evitar el bloqueo del eje. La disminución podría ser de 5 a 10 miligramos cada 3 días. Luego se debe tratar ya la complicación valvular, la insuficiencia cardíaca. Entonces, un pequeño repaso de fiebre reumática.